Bueno, en esta noche doy gracias al Señor porque podemos estar nuevamente reunidos aquí para alabar su nombre y para que podamos estudiar un poquito de la palabra de Dios. La pequeña meditación es sobre 1 Juan 4 del 1 al 18. Ahora, el apóstol Juan nos muestra aquí cómo conocer el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Pero verdaderamente vamos a estudiar lo que es cómo conocer el Espíritu de Dios. Si conocemos la moneda buena, no nos interesa saber la mala. Necesitamos conocer la buena, y la buena es cómo conocer el Espíritu de Dios. Entonces, el apóstol Juan nos dice en capítulo 4, verso, y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué causa? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, esa es la observación que él pide, que hay que probar los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Porque muchos profetas han salido por el mundo, falsos profetas. Entonces es necesario que nosotros, como hijos de Dios, podamos saber cuándo viene de Dios. Es importante. Por eso el apóstol Pablo nos da en este capítulo varias revelaciones de cómo conocer el Espíritu de Dios. Entonces la primera revelación que tenemos es que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Que todo espíritu confiese que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Ahora, vemos en el Evangelio de Juan 1:14 nos dice: el verbo se hizo carne, es decir, la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Nos dice que el verbo se hizo carne, es decir, como dice la palabra, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, el verbo se hizo carne. Esto quiere decir que el verbo ya era. El verbo ya era. Tomó la existencia humana para hacerse igual a los seres humanos y ser perfeccionado en aflicciones y manifestarles la gloria de Dios. Eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es, en Jesucristo el Dios invisible se hizo visible. El Dios que no podíamos ver se hizo visible a través de Jesucristo. Entonces dice, y habitó entre nosotros. Es decir, que está dentro de nosotros, ¿verdad? Está llenando nuestro corazón de gracia y de verdad. Es decir, que la presencia de Dios habitó en medio de su pueblo y habita en medio de su pueblo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, en medio de su pueblo, y esta gracia y verdad es amor y fidelidad. Segunda revelación. Entonces dijimos que la primera revelación es que todo espíritu confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Segunda revelación: nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan. Entonces, ¿cuál es el efecto? Pues sí, dice, el que conoce a Dios nos oye. ¿Sí? El que conoce a Dios oye la palabra de Dios. El que no conoce a Dios no quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces sabemos que el que conoce a Dios oye la palabra de Dios. En Juan 8:47 nos dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ahora busquen en Juan 18:35. ¿Qué nos dice allí sobre esta misma situación? Juan 18:37. Eduardo. Juan 18:37. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Jesús le dice a Pilato: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, todo aquel que es de Cristo, que es de Dios, que sabe que Dios es real, oye la voz de Dios.
Segunda revelación que tenemos aquí. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. En 1 Juan 3:23. ¿Qué nos dice? En 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, ¿qué nos mandó Dios? A que nos amáramos unos a otros. Todo aquel que ama. Entonces, esa es una de las revelaciones también del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, cuarta revelación que tenemos aquí en esta palabra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El versículo 9. Versículo 9 del capítulo 4. De Primera de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Para qué se mostró el amor de Dios? El amor de Dios se mostró para que nosotros podamos vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Quinta revelación, el verso 10. El versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ahí cuál es la revelación, que Dios nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación. Entonces, ¿qué es propiciación? La propiciación es que previene la ira y la justicia divina. Esa es propiciación. Y la propiciación y la expiación van juntos, ¿verdad? Es la eliminación, la expiación, es la eliminación de la culpa del ser humano. ¿Ve? Entonces, se necesita un sacrificio para satisfacer la demanda de la ley divina. Pero Dios mismo, en su incomparable amor, lo proveyó. ¿A quién proveyó? Proveyó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Ahora el verso 11 nos dice, sexta revelación, es el verso 11, conseguimos ahí. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces vemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Dijimos, para que vivamos por Él, Él nos amó a nosotros, ahora nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Ese es el Espíritu de Dios que debe estar en cada uno de nosotros, como lo dijo, o decir, en cada uno de las personas que verdaderamente digan que Cristo es su Señor, que es, o decir, ¿por qué? Porque había muchas falsas doctrinas, había en aquel tiempo, pero igualmente siguen habiendo ahora. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Entonces dijimos que el 11, que Dios amarnos unos a otros. Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amar, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que amar, porque Él nos amó primero. Pasemos al séptimo. El séptimo es el verso 12, la séptima revelación. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, eso es un misterio. Si nosotros vemos, eso es un misterio. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿De qué manera? ¿De qué manera se ha perfeccionado? Porque su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. Entonces, como el Espíritu Santo está en nosotros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que nos dice el verso 12, ¿verdad? Ahora vemos la octava revelación, el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él,
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, en eso conocemos, es decir, conocemos a ese Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios permanece en Él y Él en nosotros. Es decir, el Espíritu de Dios permanece en Cristo y Cristo en nosotros, ¿verdad? En que nos ha dado su Espíritu. Entonces, vemos en que conocemos que permanece en Él y en nosotros porque nos ha dado el Espíritu de Dios. Entonces, ahí entendemos cuál es el Espíritu que está obrando, ¿verdad? Estas son todas esta revelación que el apóstol da, pero que también pueden llamarse, son como características de la vida del Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, el 15, el verso 15, la novena revelación. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y Dios permanece en Él y Él en Dios. Qué importante y qué maravilloso es eso. Todo aquel que confiesa, porque aquel que no tiene a Cristo o aquel que no oye a Dios, no va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero tampoco no lo va a confesar, Él no lo va a decir, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ves? Porque podrán decir otras cosas, añadir otras cosas, pero no van a confesarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Como décima revelación, el verso 18. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, la otra es que en el amor no hay temor. Si está Cristo en nuestro corazón, si está el Espíritu Santo en nosotros, no debe haber temor. Tenemos que echar fuera el temor, ¿verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, el amor de Cristo en nuestra vida va a echar fuera el temor. El temor que el enemigo pone muchas veces en nuestras mentes para apartarnos de la guía y la dirección de Dios y para apartarnos del plan y del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando hay temor, que no dejamos que el Espíritu Santo sea obrando, entonces quiere decir que la persona no ha comprendido realmente el amor a Dios. Por eso tiene temor. Porque no ha comprendido el amor genuino de Dios, que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, cuando tenemos temores porque no estamos creyendo que Dios verdaderamente es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Padre celestial y que Él está pendiente de nosotros. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de esas promesas. Entonces aquí vemos el apóstol Juan que él quería revelarle a la iglesia de cuál era el Espíritu de Dios. No dije el otro espíritu, el Espíritu de Anticristo, sabemos que es lo contrario a lo que dice aquí, ¿verdad? Para que vivamos en Él. El que tiene el Espíritu de Anticristo no vive en Cristo. Entonces, y así sucesivamente cada uno de las revelaciones, el Espíritu del Anticristo va a ser lo contrario a lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que saber, por eso dice amados, que no creamos a todo espíritu, no creamos que todo lo que hablan de Dios lo hablan pero no lo viven, no lo sienten, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces es importante ver que el Señor quiere que nosotros creamos, ¿verdad? Que Él es el Espíritu, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque el verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa es la bendición que podemos ver cada día que nosotros estudiamos la palabra, podemos conocer y saber que Él está en nosotros y que Él vive en nosotros y que no hay nadie como Él y que tenemos que saber nuestra identidad que somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No hay otro. Y que el Rey del universo, ese Señor, es nuestro Padre. Y nosotros tenemos que creer que Dios es real, que Dios es veraz y que Él no se olvida de sus hijos. Porque Él dice que si la madre se olvidara de sus hijos, yo nunca me olvidaré
Entonces, si Dios nos da promesas tan maravillosas, entonces, ¿por qué tenemos que dudar? Y nosotros así conocemos y sabemos que el Espíritu de Dios, ¿cuál es el Espíritu de Dios? Entonces, el Espíritu de Dios que opera dentro de la iglesia, el Espíritu de Dios que opera fuera de la iglesia, tenemos que saber que es la manifestación del Espíritu de Dios. Que nos amemos unos a otros. Si el amor de Dios no está en nosotros, no nos vamos a amar unos a otros. Tiene que estar el amor de Dios en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos amemos unos a otros. Él quiere que nosotros le seamos fieles. Él quiere que nosotros vivamos para Él. Él no nos quiere a medias. Él quiere que nosotros seamos fieles. Que le correspondamos como Él verdaderamente desea de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su Hijo. Y si Él dio su Hijo, entonces, ¿qué hacemos nosotros que no recibimos esa gracia, esa bendición de Dios? Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, bueno, yo quiero en esta noche que el que quiera hacer la oración de fe y que quiera, el Señor ha tocado su corazón, quiero que haga esta oración muy sencilla, pero que es real. Que si tú invitas a entrar a tu corazón a Cristo Jesús y dices, Señor Jesús, yo te invito a que tú entres a mi corazón. Yo te invito, Señor, que tú seas obrando en mi vida. Perdona mis pecados y límpiame, Señor. Límpiame de toda maldad. Señor, tú moriste, Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Y yo recibo, Señor, ese perdón porque ya tú moriste, ya tú pagaste el precio por mí. Perdóname y límpiame, Señor. Y hazme un corazón nuevo, Señor. Hazme una vida nueva, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y renuncio a toda obra de las tinieblas. Y te doy todo mi corazón a Cristo Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Y gracias por recibirme como tu Hijo, Señor. Porque desde este momento yo creo que yo soy tu Hijo, Señor. Porque tú lo has prometido en la palabra de Dios. Que todo aquel que en ti cree no es avergonzado, Señor. Gracias, Señor, te doy por recibirme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.